La transformación que estamos presenciando no es meramente económica. Es un cambio fundamental en la conciencia africana. Nuestras universidades se están convirtiendo en centros de creación de conocimiento. Nuestras instituciones están implementando soluciones autóctonas y nuestra juventud está impulsando la innovación. Esto representa la sabiduría colectiva manifestándose a través del cambio institucional. Ankelen ha operado en 47 países, nunca ha sido capturado, nunca ha sido derrotado, hasta que se encontró con Ibrahim Traoré. Lo que estás a punto de ver es increíble. A las 11:47 de la noche, en Abigadú, las calles estaban completamente vacías, solo nubes de polvo agitadas por el viento y los sonidos distantes de chacales. Pero en el último piso de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, había movimiento que nadie notó. Marcus Killen era uno de los agentes más letales de la inteligencia europea. Tenía 42 años, complexión atlética, ojos grises. Este hombre había estado haciendo este trabajo durante 30 años. Había interrogado oligarcas en Rusia, robado secretos tecnológicos en China, rastreado a líderes terroristas en el Medio Oriente. En su expediente no contenía ni un solo fracaso. Nunca había sido capturado, nunca había sido interrogado, nunca había sido derrotado. La historia de este hombre era aún más compleja. Había perdido a su padre, Heinrich Kellermann, cuando era yo. Heinrich era un oficial de inteligencia que trabajaba en la frontera de Alemania del Este. Perdió la vida durante una operación misteriosa en los últimos días de la Guerra Fría. La historia contada a la madre de Márquez era simple en un ataque al corazón, pero la verdad era mucho más oscura. Cuando Márquez tenía 12 años, encontró documentos secretos en la oficina de su padre. Estos documentos mostraban que Heinrich era en realidad un agente doble que trabajaba contra su propio gobierno. Su padre estaba trabajando para evitar las operaciones de Alemania del Este contra civiles inocentes, y perdió la vida por esta causa. Este descubrimiento afectó profundamente al joven Márquez. Cuando creció, pensó que continuaría con los ideales de su padre. Pero a medida que pasaron los años, al verse arrastrado al sistema, se convirtió en alguien que servía al mismo sistema que su padre había rechazado. En esta noche se suponía que sería una operación rutinaria. Conocería accidentalmente al presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ganaría su confianza y luego aprendería los secretos estatales más críticos. En el plan era impecable. Uno de esos planes de Kellermann que nunca fallan. Pero esta noche, todo sería diferente, porque Kellen lucharía con un tipo de mente que nunca había encontrado en su vida. La preparación para la operación tomó 3 semanas. Catherine Walsh fue cautelosa al darle esta misión. Marcus Traoré es una gran amenaza para los intereses occidentales. Necesitamos detenerlo. En los últimos años, hubo un cambio en las órdenes que recibía. Mientras antes había objetivos terroristas claros, ahora se trataba de líderes que perjudican nuestros intereses. Había llegado para reservar en Oaso en este estado de confusión. Exactamente. A medianoche, Kellen desactivó las cámaras de seguridad del hotel e ingresó silenciosamente a la suite de Traoré con su dispositivo de apertura de cerraduras. Adentro estaba oscuro. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la habitación. Kellen se movía como una sombra. Había perfeccionado esta habilidad. Hola, Márquez. La voz provenía del rincón más oscuro de la habitación. Kellen se sorprendió, tanto que su corazón casi se detuvo. Por primera vez en 30 años lo habían llamado por su nombre durante una operación. Extendió la mano hacia su arma, pero en ese momento, las luces se encendieron. Ibrahim Traoré estaba sentado tranquilamente en su silla. Se había quitado el uniforme militar y llevaba una camisa sencilla con una taza de té en la mano. Lo miraba con una expresión tranquila, como si esperara a un viejo amigo. Sorprendido, preguntó Traoré, sonriendo. En realidad, te esperaba hace 2 horas. Llegas un poco tarde. Kellermann permaneció congelado. Esto era imposible. Nadie sabía sobre la operación. ¿Cómo podía saberlo? Hablé con el gerente del hotel. Jean-Claude me contó sobre alguien que le dio 50.000 €, 3 days. A cambio, él le dio mis detalles de seguridad, pero le conté la historia de Pia Malumba, quien fue asesinada en Congo en 1992. Él también era gerente de un hotel. Luego, lo silenciaron a Jean-Claude. Se asustó y me lo contó todo. En el rostro de Kellermann palideció. Él había dado ese dinero. ¿Quién crees que soy?, dijo Kellermann sin titubeos. Su entrenamiento profesional había entrado en acción. Pero estás equivocado, Marcus Kellermann. Nacido en 1981, creció en Stuttgart. Tu padre trabajaba en la inteligencia alemana. Murió cuando tenías 12 años. Elegiste seguir su camino. Tu primera operación fue en Serbia en 2003. Desde entonces, has realizado 127 operaciones diferentes en 47 países. El rostro de Kellermann se puso blanco. Solo unas pocas personas conocían esta información.
Pero Traoré fue aún más detallado. 2007. En Teherán te encontraste con un físico nuclear iraní. 2011 estuviste en Libia durante los últimos días de Gaddafi. 2015 seguiste a líderes separatistas en Ucrania. 2018 hiciste contacto con los grupos anti-Maduro en Venezuela. Cada fecha, cada nombre era correcto. El corazón de Kellerman comenzó a latir rápidamente. Pero lo más irónico, continuó Traoré, en 2020 fuiste a Barús para proteger a los activistas democráticos. En ese entonces pensabas que también estabas luchando por la libertad del pueblo, ¿verdad? Pero el detalle más interesante, según Traoré, fue la operación de 2019, donde interrogaste a al-Rashid en Marrakech. Nadie sabía sobre esa operación. ¡Basta!, gritó Kellerman. Al-Rashid estaba intentando filtrar documentos que exponían la corrupción del gobierno marroquí. Lo torturaste. Luego se suicidó. Su hijo de 13 años dejó la escuela. Su esposa se gana la vida haciendo trabajos de limpieza. El rostro de Kellerman palideció. El único crimen de al-Rashid fue querer evitar que las empresas francesas de uranio realizaran minería ilegal, al igual que lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Qué le dijiste? Todos tienen una debilidad. Mi trabajo es encontrar esa debilidad. ¡Qué impresionante filosofía! Traoré se levantó, pero sin prisa Kellerman dio un paso atrás. Entonces, déjame preguntarte esto, Márquez. ¿Cuál es tu débil? No tengo ninguna debilidad, dijo Kellerman, sacando su arma, y esta conversación termina aquí. Confías en tu arma, dijo Traoré, sin preocupación. Siempre lo has hecho. Pero esta noche será diferente porque esta noche no solo te enfrentas a un objetivo, te enfrentas a un espejo. Kellerman no entendió lo que quería decir, pero la calma en los ojos de Traoré lo perturbó. ¿Pucha, este hombre no tenía miedo en absoluto? Márquez, déjame contarte una historia. En Burkina Faso solían haber mercados de esclavos. La gente era comprada y vendida, pero un día había un hombre que era el líder de los esclavos. Este hombre les decía a los otros esclavos: tu mayor prisión no son tus cadenas, sino tu mente. Kellerman empezó a enfurecerse. ¿De qué estás hablando? Ese líder esclavo no usó la fuerza para romper sus cadenas. Desarrolló una estrategia mental. Leía la psicología de sus amos, y al final los encarceló en sus propias cadenas en Traoré. Se acercó lentamente a Kellerman. Kellerman apuntó su arma. Un paso más y disparo. Entonces dispara, dijo Traoré tranquilamente. Pero primero, dime esto. ¿Quién te dio esta operación? ¿Qué importa? Porque eres solo un peón. Max, y ni siquiera te diste cuenta de que eres un peón. En la mano de Kellerman comenzó a temblar. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te dio esta operación? El director Harrison. Kellerman estaba sorprendido. ¿Cómo sabía él el nombre de Harrison? ¿O acaso alguien más te lo dijo, no Harrison? Por ejemplo, Catherine Walsh. Esta vez, el corazón de Kellerman se aceleró. Catherine Walsh era la mujer por encima de Harrison. Pero Catherine le había dado esta operación, ¿sabes, Catherine? Walsh, que celebró una reunión con las empresas mineras en París el mes pasado. Total área. El tema tratado fue cómo resolver el problema de Traoré. Traoré sacó un dispositivo de grabación. La voz de Walsh apareció. La popularidad de Traoré es alta. Podemos involucrarlo en un escándalo. Kellerman se encargará de este trabajo. La grabación continuó. Si la operación tiene éxito, el nuevo gobierno trabajará con nosotros. Si fracasa, liquidaremos a Kellerman. El mundo de Kellerman se desplomó, y tú, Márquez, eres parte de una operación que protege los intereses de estas empresas mineras en Burkina Faso. Pero ni siquiera lo sabes, estás mintiendo. ¿Qué te dijo Walsh cuando te dio esta operación? Traoré es un dictador peligroso, hay que detenerlo. Qué original. En el arma de Kellerman empezó a temblar porque eso era exactamente lo que Catherine le había dicho. ¿Alguna vez te lo has preguntado, Marcus, por qué estás llevando a cabo una operación contra el presidente democráticamente elegido de Burkina Faso? ¿Por qué solo realizas este tipo de operaciones contra líderes africanos? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Que los hace diferentes? ¿Son enemigos? ¿O solo porque no puedes controlarlos? Traoré estaba ahora justo frente a Kellerman. El arma seguía apuntando hacia él, pero Kellerman no podía disparar. Márquez, déjame contarte otra verdad. En los últimos 20 años, ¿cuántas operaciones has realizado contra líderes europeos? Kellerman pensó: a ninguna. ¿Cuántas contra líderes estadounidenses? Ninguna. ¿Cuántas contra líderes africanos? Kellerman empezó a contar. Gaddafi en Libia, en Kabila en Congo, los herederos de Sankara en Burkina Faso, líderes democráticos en Mali, 14 líderes africanos, y que estaban tratando de hacer todos ellos, usar sus propios recursos para servir a su propio pueblo. Ese es su crimen. Pero eran dictadores. ¿Cuáles eran dictadores? Kabila en Congo llegó a través de elecciones democráticas. Los líderes a los que atacaste en Mali fueron elegidos por el pueblo.
Yo también fui elegido democráticamente como presidente. ¿Quién es el dictador aquí? La cabeza de Kellerman se estaba volviendo aún más confusa. El verdadero dictador es el sistema que intenta determinar los líderes de otros países sin haber sido elegido por nadie, Márquez. Márquez, déjame contarte la verdad. Eres solo un traficante de esclavos moderno. Sin darte cuenta, estás traicionando a tu propio pueblo. No, estoy protegiendo a mi país. ¿Qué país? Alemania. Vives con dinero del oro robado de Burkina Faso. ¿Calientas tu casa con energía producida a partir del uranio extraído de nuestras tierras? La cabeza de Kellerman empezó a confundirse aún más. ¿Nunca te has preguntado, Marcas, por qué África sigue siendo pobre? ¿Cómo puede un continente con los recursos naturales más ricos del mundo seguir siendo tan empobrecido? Esto es una cuestión completamente diferente. No, es la misma cuestión, porque eres una arma enviada para silenciar a líderes como yo. Pero ni siquiera te diste cuenta de que eres un arma. Traoré sacó un mapa de su bolsillo y lo extendió sobre la mesa. Este es el mapa de los recursos naturales de África. Oro, diamantes, cobalto, litio, uranio, petróleo, todo está aquí. ¿Sabes cuánto vale esto? Kellerman miró el mapa. Menos 2.5 billones de dólares anuales. ¿Y cuánto de esto queda en África? El 12%. ¿Dónde va el resto? Troyes. Diferentes países en el mapa, oro procesado en Londres, diamantes cortados y vendidos en Amberes, cobalto utilizado en la producción de baterías en China, litio utilizado por empresas tecnológicas en Estados Unidos, uranio utilizado para la producción de energía nuclear en Francia. Todo se extrae aquí, pero el valor se crea en otro lugar, y nosotros seguimos siendo solo proveedores de materias primas. Kellerman estaba mirando el mapa, pero nunca lo había pensado de esta manera. Entonces, ¿cómo se mantiene este sistema? Silenciando a los líderes que procesarían las materias primas. Esta es tu verdadera misión. Traoré sacó otro documento. Esta es una lista de líderes africanos asesinados o derrocados en los últimos 50 años. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Gaddafi. ¿Cuál es la característica común de todos ellos? Kellerman miró la lista. Todos intentaban usar sus propios recursos para servir a su propio pueblo. Traoré sacó un archivo de su bolsillo. Esta es una lista de tus operaciones en los últimos 5 años. Chincontrashi, con líderes antirrevolucionarios. En Venezuela, rastreaste a competidores de las empresas mineras en Congo. Atacaste a líderes que interrumpieron acuerdos de petróleo en Libia. Kellerman miró el archivo. Todo era cierto, pero lo que es aún más interesante, dijo Traoré, pasando una página del archivo, es que cada una de estas operaciones sirvió a los intereses de grandes corporaciones. La empresa que apoyaste contra el líder derrocado en Venezuela, Chevron, en el sitio minero que protegiste en Congo, Anglo American. La empresa que hizo acuerdos de petróleo en Libia, Eni. ¿Ves el punto común, Márquez? Todos eran líderes que actuaban contra los intereses económicos occidentales. Kellerman hojeaba las páginas asombrado. Al lado de cada operación estaban los nombres de las empresas que se beneficiaron de esa operación. ¿Nunca te has preguntado por qué siempre operas en las mismas regiones? ¿Por qué siempre en países con ricos recursos naturales? La mano de Kellerman empezó a temblar porque nunca había pensado de esta manera. Pero yo lucho contra el terrorismo. ¿Quién es el terrorista? ¿Qué hace a un líder que trata de proteger sus propias tierras? ¿Un terrorista? ¿O quién es el verdadero terrorista? La empresa que roba los recursos de África. La mano de Kellerman temblaba completamente. Ahora, Marcas. Incluso si completes esta operación con éxito, te eliminarán en 3 meses también. Esto es imposible. Hay un informe de evaluación de riesgos sobre ti en la computadora de Walter, escrito por el Dr. Heinrich Müller, la misma persona que evaluó a tu padre 3 meses antes de su muerte en Traoré. Mostró el documento. A tu padre lo definieron como un agente que experimentaba problemas con el sistema. En su informe final de operación, se opuso a una operación contra familias inocentes. 3 días después, tuvo un ataque al corazón. Pero el informe de la autopsia mostró rastros de cianuro de potasio. Kellerman se desplomó. ¿Mi padre fue envenenado? Tu padre escuchó su conciencia en contra de su propio sistema. Pagó por ello con su vida. Sabes demasiado, Marcas. Y ahora te has convertido en un peligro para ellos. El arma se cayó de la mano de Kellerman. Sus piernas comenzaron a temblar, pero... ¿Por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tú también eres una víctima, Márquez, al igual que yo. La única diferencia es que yo me di cuenta de mis cadenas. Tú aún no te das cuenta de las tuyas. Kellerman lentamente se desplomó. Su carrera de 30 años. Todo en lo que había creído se desmoronaba en segundos. Toda mi vida, todo en lo que creí, era una mentira. Traoré completó. No realmente intentaste proteger a tu país, pero te engañaron. Usaron tu patriotismo para sus propios intereses. Kellerman comenzó a llorar. El gran y fuerte espía ahora era como un niño indefenso. Mi padre
¿Mi padre realmente murió de un ataque al corazón? Traoré negó en silencio con la cabeza. No, Marcas. Tu padre fue asesinado porque quiso evitar una operación contra familias inocentes en Alemania del Este, al igual que al-Rashid, al igual que el sistema contra el que ahora comienzas a oponerte. En las lágrimas de Kellerman no paraban. Su cuerpo temblaba 30 ecos. Serví a los asesinos de mi padre durante 30 años, sí, Marcas. Pero no sabías esto, te engañaron. Usaron tu creencia en la justicia para sus propios intereses. En Kellerman golpeó el suelo. Qué estúpido fui. No fuiste estúpido, fuiste manipulado. Son cosas muy diferentes. ¿Qué haré ahora? ¿En quién puedo confiar? Traoré se agachó a su lado. Confía en ti mismo, Márquez. Estás viendo la verdad por primera vez. Esto duele, pero te libera. ¿Pero me matarán? Talt, ves, pero ya no eres un esclavo. Tienes derecho a elegir. En Kellerman miró a Traoré. No había odio ni resentimiento en sus ojos, solo comprensión. ¿Por qué? ¿Por qué no me matas? Porque mi verdadero enemigo no eres tú, Márquez. Mi verdadero enemigo es el sistema que te envió aquí. Pero yo podría haber dañado a tu gente. No pudiste, porque el espíritu justo de tu padre sigue viviendo dentro de ti. No eres una mala persona, Márquez. Solo eres alguien que ha sido desviado. Ann Kellerman permaneció de rodillas, impotente. Por favor, dime qué hacer. Ya no sé qué es lo correcto ni lo incorrecto. Este es el comienzo de la verdadera libertad, Márquez. Aprender a dudar, aprender a cuestionar. Traoré se levantó. Vete, Marcus. Regresa a tu país, pero esta vez investiga la verdad. Sirve a tu propio pueblo, no a los intereses de otros. Y lo más importante, vive el verdadero legado de tu padre. Pero el informe. Walsh, si la operación fracasa, la operación tuvo éxito, dijo Traoré sonriendo. Ya no eres su peón. Ese es el mayor éxito. Ala. Mañana siguiente, Kellerman regresó a Europa, pero ya no era el mismo hombre. Por primera vez, se estaba haciendo preguntas. Por primera vez, estaba buscando la verdad. 3 meses después, renunció. Razón oficial. Problemas de salud. Razón real. En conciencia ahora publica una revista de investigación en Berlín, con su serie de artículos. Confesiones de un agente. Cuenta sobre las oscuras operaciones de su carrera de 30 años. En cada enero, escribe sobre la verdad silenciada por los servicios secretos. Veces ve a su padre en sueños. Henry Kellerman sonríe. Finalmente encontraste el camino correcto, hijo. Anasi, el hombre que hizo arrodillar al mejor espía de Europa, ganó una de las mayores victorias de la historia sin disparar ni un solo tiro. Porque el verdadero poder no estaba en destruir a tu enemigo, sino en transformarlo. Esa noche en Ogu, un espía murió y nació un ser humano, Marcas, ahora sabes. Y el conocimiento es el arma más poderosa. Ann Kellerman asintió y caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se detuvo. Ibrahim, si alguna vez puedo ayudarte, solo vivir la verdad es suficiente, Marcas. Esa es la mayor ayuda. Ann Kellerman salió, se detuvo en el pasillo y respiró hondo. Por primera vez en 30 años, se sintió libre. Era una libertad dolorosa, pero irá a Riol. Traoré fue hacia la ventana y miró la ciudad. Esa noche no solo se había enfrentado a un espía, se había enfrentado al propio sistema y había ganado, porque la arma más fuerte era la verdad. Y la verdad podía romper incluso la cadena más fuerte. A la mañana siguiente, Kellerman regresó a Europa, pero ya no era el mismo hombre. Por primera vez, se estaba haciendo preguntas. Por primera vez, estaba buscando la verdad. Por primera vez, estaba entendiendo el verdadero legado de su padre, aunque tarde. El hijo de Henry Kellerman había comenzado a seguir los pasos de su padre. Y en el informe que dio a Walsh, solo había esta frase: el objetivo es mucho más fuerte de lo que se esperaba. La operación debe ser pospuesta indefinidamente. En realidad, la verdad que no pudo decirle a Walsh era esta: la operación había fracasado completamente porque Kellerman ya no estaba de su lado. 3 meses después, Kellerman renunció. Razón oficial en problemas de salud. Razón real en conciencia. Ahora, publica una pequeña revista de investigación en Berlín sobre justicia internacional y derechos humanos, y en cada número escribe la verdad silenciada por los servicios secretos. En el primer número de la revista, había escrito su propia historia. En el artículo titulado Confesiones de un agente, contó sobre las operaciones más oscuras de su carrera de 30 años. La historia de al-Rashid, operaciones en Venezuela, líderes africanos como objetivo. El artículo causó un gran revuelo, especialmente en Alemania. La gente se sorprendió al saber qué tipo de operaciones estaba llevando a cabo su propio país. En el segundo número, detalló cómo se estaban explotando los recursos naturales de África, qué empresas se beneficiaban, qué ganancias obtenían, de qué recursos, cómo esas ganancias se transferían de África a Europa. En el tercer número, escribió la historia de su padre, la verdadera causa de la muerte de Henry Kellerman,
cómo lo silenciaron, cómo se castigaba a los agentes que escuchaban su conciencia. Aunque la revista tenía una circulación pequeña, su impacto fue grande. Especialmente jóvenes periodistas y activistas seguían los escritos de Kellerman con gran interés. Kellerman ya no solo escribía, estaba participando en conferencias, dando charlas en universidades. Se había convertido en un experto en servicios secretos y ética en un día. Mientras daba una conferencia en la Universidad de Berlín, un estudiante de la clase le preguntó, «Entonces, ¿por qué cambiaste? ¿Qué te hizo oponerte al sistema?» Kellerman contó lo que vivió esa noche en Ouagadougou, cómo Traoré le mostró la verdad, qué tipo de transformación mental experimentó. A veces había dicho que conocer a la persona correcta es suficiente para enfrentar la verdad. La vida de Kellerman había cambiado. Pero no fue fácil. Sus antiguos compañeros lo veían como un traidor. Había recibido cartas amenazantes algunas veces, pero como Traoré había dicho, ahora estaba libre. A veces, por la noche, ve a su padre en sueños. Henry Kellerman sonríe y dice: «Finalmente encontraste el camino correcto, hijo». El mayor arrepentimiento de Kellerman fue haber reconocido la verdad demasiado tarde. Pero ahora pensaba que podría evitar que los jóvenes cometieran el mismo error contándoles su historia. En el último número de su revista, había escrito: «La verdadera libertad comienza con cuestionar las verdades que el sistema te dice. Yo no cuestioné durante 30 años. Tú comienza a cuestionar antes». Así, el hombre que hizo arrodillar al mejor espía de Europa ganó una de las mayores victorias de la historia sin disparar un solo tiro. Porque el verdadero poder no estaba en destruir a tu enemigo, sino en transformarlo. Y esa noche en Ouagadougou, un espía murió y un ser humano nació años más tarde. Cuando Kellerman publicó sus memorias finales tituladas «La noche en que conocí la verdad», escribiría sobre ese encuentro fatal con Ibrahim Traoré. «Fui a Burkina Faso como el agente más condecorado de Europa», escribió, «pero me fui como un hombre en busca de su alma». El libro se convirtió en un bestseller internacional, traducido a 43 idiomas, inspirando a una nueva generación de informantes dentro de las agencias de inteligencia de todo el mundo. Kellerman fundó la Fundación Heinrich, nombrada en honor a su padre, dedicada a apoyar a los agentes de inteligencia que eligieron la conciencia sobre las órdenes. El lema de la fundación, grabado en piedra en su sede en Berlín, decía: «A la verdad es la única arma que nunca necesita». Mientras tanto, en Burkina Faso, Traoré continuaba su trabajo, sabiendo que en algún lugar de Berlín, un antiguo enemigo se había convertido en un aliado inesperado en la lucha por la justicia global. Sus caminos se cruzarían una vez más 5 años después, en una audiencia de las Naciones Unidas sobre justicia internacional, donde Kellerman testificó sobre la explotación sistemática en África. Mientras Kellerman hablaba la verdad al poder en ese escenario global, Traoré lo observaba desde el balcón, una sonrisa silenciosa cruzando su rostro. La transformación estaba completa. El cazador se había convertido en el protector, el arma se había convertido en el escudo, y el mayor activo del sistema se había convertido en su amenaza más peligrosa. En los años que siguieron, las exposiciones de Kellerman provocaron un efecto dominó en las agencias de inteligencia europeas, con docenas de agentes presentándose con sus propias confesiones. El protocolo Kellerman se convirtió en el término no oficial para los oficiales de inteligencia que eligieron el coraje moral sobre la lealtad institucional, creando una red subterránea de conciencia dentro del mundo del espionaje. Catherine Walsh fue silenciosamente destituida de su puesto. Sus décadas de operaciones encubiertas fueron expuestas en las audiencias parlamentarias que la declaración de Kellerman había provocado. Las empresas mineras que habían orquestado la caída de Traoré se encontraron enfrentándose a sanciones internacionales e investigaciones criminales en varios países. El Dr. Henrik Müller, el psicólogo que había evaluado a padre e hijo, desapareció una mañana de invierno en Múnich, sus archivos desapareciendo misteriosamente de los archivos gubernamentales. Kellerman a menudo se preguntaba si su padre podía verlo ahora, luchando la misma batalla por la que Heinrich había muerto, pero esta vez con el mundo observando. En las tranquilas noches de su apartamento en Berlín, Kellerman miraba la foto enmarcada de Ibrahim Traoré en su escritorio, un regalo de su última reunión. La inscripción en la parte de atrás, escrita con la cuidadosa letra de Traoré, decían para Márquez: «Gracias por elegir convertirte en el hombre que tu padre siempre supo que podría ser». Y en ese pequeño apartamento, rodeado por las evidencias de un sistema que él mismo había ayudado a exponer, Marcus Kellerman finalmente comprendió lo que su padre había muerto tratando de enseñarle, en que la mayor victoria no es conquistar a tu enemigo, sino liberarte de las cadenas que te hicieron enemigo en primer lugar.